Bueno, nada, es un placer estar aquí de nuevo. Yo estuve en la vieja radio de Pacial haciendo una columna en 1997, que no continué después por razones de salud, así que un placer estar acá con Enrique, con Marcelo, y con Vanessa, también ahora, ¿no? Bueno, eh, me sentí largo, porque siempre me cuesta hablar corto. Y hay tantos temas que a uno lo apasionan tanto, en los cuales se querría explayar, pero bueno, voy a decir una frase muy original. Los tiempos en televisión son muy tiranos. Continuamos en nuestro valle y en estos momentos se viene el mano a mano con Vane, con grandes personalidades, referentes, podemos decir, de nuestro valle de Tras la Sierra. Hoy vamos a hablar de lo que es el periodismo, lo que es la escritura, cómo está Villa Dolores y sobre todo la historia de vida. ¿De quién? De Miguel Ángel Ortiz. Hoy un licenciado en la comunicación social, también docente, escritor, poeta y muchas cosas más. Así que bienvenido, Miguel. Un placer para mí tenerte acá. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, Gracias por esa presentación y, no sé si y me por la faltó invitación. algo. No sé si me faltó algo. No, demasiado. Demasiado. O sea, sí. O por ahí hay cosas pendientes. No, demasiados títulos. ¿Demasiados títulos? No, lo que vos dijiste, demasiados títulos. Bueno, Miguel, hablando un poquitito de que la gente te conoce acá en el Valle Tras la Sierra como el profe, el escritor, el periodista. Es como que Miguel tuvo distintas etapas, ¿no? En tu vida, esto fue así. Primero, ¿cómo es que empezás a estudiar todo lo que tiene que ver con la comunicación? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El momento que se estaba viviendo. De chico tenía facilidad para las letras. Yo era siempre el gordito que las maestras mandaban a leer poesía. Tenía facilidad para memorizarla, o me hacían escribir y después leía las composiciones en los actos. Entonces eso ya marcaba un camino. Charly García una vez dijo que cuando él vio que con la música iba a poder ganarse una chica, mirá vos, y más o menos sobrevivir con eso, o sea, ganar el sándwich y la coca. Era por ahí. Era por ahí. Y entonces, me acuerdo de Charly, cuando yo vi que por el lado de la poesía o de la escritura, bueno, era una facilidad que tenía, ¿no? Llamabas la atención. No me animo a decir talento, me parece mucho, pero era una facilidad. Sí, entonces yo dije, bueno, es por acá. Por acá. Pero claro, no era tan fácil, porque nadie te paga ni por decir una poesía, ni por escribirla, ni por escribir un cuento. Ahora sí hay gente que te paga por... Es decir, de hecho yo ahora estoy trabajando para determinadas empresas, digamos, fabricando texto. Diría así, fabricando texto. Porque son muy distintos a los textos que vos sentís o Claro. que te salen espontáneamente. Claro. Entonces, te decía que ya en mi adolescencia eso marcaba un camino. Y bueno, por eso me fui a estudiar comunicación, periodismo, que se le decía en esa época. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí de licenciado en comunicación. Terminé la carrera a los 22 años. A los 23 estaba acá en Villa Dolores pidiendo trabajo. Y fue muy loco porque se me cerraron todas las puertas por tener un título. ¿Qué me decían en los medios? Se me cerraban las puertas por tener Claro, un título. Era al revés. ¿Viste cuando todo el mundo te dice, no, con un título se te abren Sí. Bueno, acá se cerraban. ¿Por qué? Bueno, porque me acuerdo que había algunos propietarios de medios de comunicación que me decían, no, vos sos profesional, a vos te voy a tener que pagar. O sea, o te voy a tener que pagar más, o te voy a tener que pagar bien. No, en serio, vos sabés que, ojo, es una situación que muchos años después sigue en algunos casos. Ha cambiado. Estoy hablando de 31 años, Sí, porque sí. yo volví en el 91 de Córdoba. Entonces, nada, te decía que el gusto por la lectura y por la escritura, bueno, configura un camino. Y saber a los 17 años, a los 18, que es cuando vos tomás algunas decisiones, qué es lo que te gusta, cuál va a ser ya tenés una ventaja, ¿no? Bueno, hablamos de... Digo esto porque a tengo mí me muchos parece- alumnos, por ejemplo, que a esa edad no tienen mucha tienen ni idea. idea. Muchos Yo tuve- adultos que para mí todavía fue no tienen regalo de la idea. vida, tener ese camino, que sabía que no iba a ser fácil,
fue un regalo de la vida, sí. Esto que vos mencionás, cuando se empieza a jugar, cuando la plata no es el problema, cuando empezamos a investigar, vos con el tema de la escritura, Sí. de leer, y darte cuenta que te abre otras facetas, otras posibilidades, e identificar es por acá. Porque mucha gente por Claro. ahí lo lee, lo hace, la pasa bien, pero quedó ahí. Sí, sí, sí. Vos te diste cuenta y ahí empezaste a hacer foco y empezaste a tratar de buscarle algo más, ¿no? Sí, A buscar sí. la profesión y ser más criterioso, por Claro. decirlo de alguna forma. Volviendo a la frase de Charlie, él dice que se sintió como un niño en la selva que aprendió a cazar. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo dije, es por acá, no hay mucho para cazar, Claro. pero acá soy feliz. Entonces, bueno, me metí en ese camino, ha sido durísimo. Durísimo. He trabajado mucho gratis, sigo trabajando por poca plata en algunos casos. ¿Por qué no se cuesta, o sea, reconocimiento? ¿Cómo lo ves a eso? No constituye un negocio. Por ejemplo, dentro de lo que es escritura, la poesía, si vos publicás un libro de poesía es para regalarlo, no te lo compra Claro. nadie. Es decir, quienes venden libros de poesía, bueno, muchos de los poetas que ya están muertos o que son ídolos, pero aún así tampoco hacen una diferencia, por decirlo. En lo que es narrativa, sí. En lo que es narrativa, bueno, en mi caso yo he escrito varios libros sobre el cura Brochero, por ejemplo, lo sigo haciendo, lo estuve haciendo hasta diciembre, y ahí hay una actividad comercial, ¿no? O sea, Bueno, y aparte hay es toda una investigación. escribir a pedido, entonces uno desarrolla un oficio, y bueno, de eso se trata. Ojo, yo tengo mucha onda sin ser creyente, tengo mucha onda con la historia del cura Brochero. Pero tampoco escribiría cualquier cosa. De hecho, me han propuesto determinados temas o biografías que no he querido hacer, ¿no? Cuando te llega esto de Brochero, ¿cómo Sí. fue que lo decidiste enseguida? Sí, yo mismo lo había propuesto. Vos lo propusiste. Claro, es así. Con los años yo empiezo en el año 96 a hacer fotos para la voz del interior. A ver, me vine a Dolores, te decía que se me cerraron todas las puertas, primero. Luego terminé siendo jefe de prensa de la municipalidad, porque tenía el título. Sí. Entonces fui jefe de prensa de la municipalidad hasta el año 95. En el camino había empezado a dar clases, porque el título me habilitaba para dar clases de algunas materias sociales que no tenían profesores recibidos. Entonces era un título habilitante. Y empezó ahí mi carrera docente, a la que luego prácticamente me dediqué. ¿Por qué? Porque la carrera docente era en blanco, te aseguraba cierta estabilidad y una serie de cosas que ya se sabe que tampoco, si no, no habría tantos reclamos docentes, tampoco era salvación. Bueno, pero era una estabilidad. Era una estabilidad, claro. Era claro. así. Entonces, el periodismo quedó en un segundo lugar durante mucho tiempo. En el año 96 yo empiezo a hacer fotos para la voz del interior. En el año 98, 99 empiezo ya a escribir como corresponsal del Valle, de todo Travesía para el diario. Y ahí noté que el cura Brochero no era conocido en Córdoba, no. Recién en 2004, cuando el cura Brochero es designado siervo de Dios, que es un escalón previo a la beatificación, recién entonces, venerable, de siervo de Dios pasa a ser venerable. Recién entonces, yo digo, no hay, insisto con hacer notas. Una vez me quejaba yo en una reunión de corresponsales de que siempre los corresponsales no tienen la mala noticia. O sea, las capitales se ocupan del interior cuando en el interior hay mala noticia. El negocio de la información funciona así. Entonces me dice uno de los jefes, que ahora está en Cadena 3, bueno, en ese tiempo Sergio Supo, me dice, ¿y vos qué buena noticia? Aparte de venir Jovita, ¿qué buena noticia tenés de entrar a la sierra? Y le digo, el cura Brochero. Medio en joda, medio en serio, pero le dije, el cura Brochero. Noticia no en el sentido noticioso, sino algo que merece profundizar. Y yo mismo después, ya cuando con la noticia de que se venía la beatificación, propuse escribir unos libros de Brochero. Apareció uno en 2013, que era el año de la beatificación, y después apareció una colección de 10 libritos en 2016, que fue el año de la canonización.
Y ahora, 6 años después, en 2022, apareció otra colección. De alguna manera son en parte los mismos libros que se van enriqueciendo, engordando, porque yo no me ocupo tanto de la historia del... Claro, se van analizando cosas. No me ocupo tanto de la historia del cura, que ya se han ocupado otros, sino de los nuevos milagros, de las cosas que van pasando hoy con la figura y con el legado de Brochero, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la... Pero yo te estaba contando esto porque diciéndote, sí, por el lado de la poesía no tenés salvación económica. Es muy difícil vivir de eso. Por el lado de la narrativa, sí. Bien. De la narrativa, sí. Entonces, bueno, tengo cuentos que si se puede este año lo vamos a publicar también. Tengo un libro de cuentos regionales, de cuentos de acá de la zona. ¿Cómo surgen estos cuentos? O sea, ¿vienen de vivencias, te llegan? Sí. Porque a veces hay momentos en donde está la lucidez, está el decir, uy, se me viene el hecho de... Quédate ahí, vamos a cambiar la pila. Sí, acordate de lo que le preguntaste. Sí. ¿Ves? Mira. Ah. Digo yo, ¿qué le pasó? Hace 4 horas que está esto. ¿Pero se ha registrado bien? Ahora sí. Ahora sí. No, todo bien. No, empezamos de nuevo. No. Todo bien. Listo. Ahora la pregunta. La pregunta. Sí, ahí está. Bien. Y después yo te pregunto. ¿Cómo surgen los cuentos? Sí. Ahí está. Fíjate ahí. ¿No? Sí, bueno, ahí va. Miguel, en función a esto que vos estás contando, ¿no? El hecho de escribir, el hecho de los cuentos llegan a tu vida, ¿cómo es? ¿Llega, alguien te cuenta la experiencia, te llega a vos? ¿Cómo es en tu caso? Hay un montón de caminos por los cuales se llega a una buena historia. Y el problema que tiene el periodismo es que vos no podés mentir. Ah, mira. Y bueno, el periodismo tenés que escribir la historia tal como está. Sí. Y vas a decir, pero mira qué bueno hubiera sido que este detalle o este personaje fuera distinto o también tuviera todo otro. Entonces, vos en el periodismo no lo podés hacer. No. Tenés que ajustarte a la verdad. Exacto. Entonces, la literatura, ahí aparece el cuento, aparece la poesía, aparece en otro género, en donde vos podés imaginar cosas. Entonces, sí. A ver, este libro que yo tengo listo, que como te decía, pronto, si se puede, lo voy a publicar, es lo va a prologar José Luis Serrano. Es un libro sobre la Lomala, sobre las casas embrujadas. ¿Mitos y leyendas? Sí, mitos y leyendas detrás de la sierra. Mira. Sí, y son la mayor parte de las veces relatos con un tono de crónica periodística, ¿no? Es decir, reales con nombre propio y todo. Sí, Vanessa me contó su historia en el Pozo del Chañar, por decirte. Sí, claro. Sí. Eso por un lado. No, y después hay otros cuentos que ya son fantásticos que pueden surgir de una carta, de un llamado telefónico, de algo que uno vio y imaginó. Pero fíjate vos que... A eso, lamentablemente, tengo menos tiempo, lo tengo mucho en la cabeza, o lo tengo a medio hacer, y van quedando por ahí, ¿no? Aquellos que escriben suelen tener siempre papel y una pluma a mano. Sí, porque de los sueños también. Hay gente que tiene papel y lápiz en la mesa de luz, por ejemplo. ¿Te pasa a vos eso? No, yo soy muy animal para esas cosas. Soy muy desorganizado. A veces en el teléfono escribo cosas. Bien. Tengo bastante escrito borradores o ideas escritas en el teléfono. Ahora porque el teléfono te da la posibilidad. Antes de escribir en papeles que invariablemente perdía, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con lo que se escribe, con lo que se vive, ¿no? Y dándole un contexto. Y en el rol de periodista, hoy hablamos del periodismo, en donde en su momento la palabra primicia era quién tenía la primicia. Hoy con las redes sociales la primicia llega desde otro lugar. Sí. Nosotros simplemente contamos quizás la historia, la información desde otro lugar o distintos ángulos, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy a la política o a la politiquería? ¿Cómo es? Vos leíste una columna mía, ¿Cómo es eso? Que se hablaba de política y politiquería. Ajá. Bueno, a ver, hablemos primero del periodismo. Bien. El periodismo, con la era digital, el periodismo, bueno, tuvo muchas alteraciones. En un tiempo se valoraba el periodista reflexivo, que no te contaba solamente lo que sucedía, sino lo que pasaba detrás de lo que sucedía. Luego, ya a principios de este siglo, ya en la era digital,
cada persona que compró un teléfono se encontró con que además tenía un grabador, una cámara fotográfica y una cámara de video, y ahí nació el llamado periodismo ciudadano. Nació también un criterio de ver la información en donde lo más importante era mostrármelo. Parecía que si no te mostraba el video... No te creían. Claro, a esa etapa se le ha llamado una etapa de espectacularidad. No porque sea espectacular, sino porque la gente espera la expectación de eso, ¿no? De algo digno de ser espectado. Por ejemplo, un accidente vial, una manifestación, lo que sea, empezó a tener muchísima importancia la imagen. La imagen. ¿No? En la famosa era de la imagen. En los últimos tiempos, a pesar de todo, ha vuelto a tener un poco la palabra, digamos, a tener cierto lugar, la vieja figura del periodista. Que de alguna manera yo estoy tratando de reflotar eso. Hay columnas que hago en una radio local, en la Radio Juntos, que tienen que ver con, ya no donde el espectador te pide mostrámelo, sino te dice contámelo. Claro, contámelo vos. Claro. Pero contámelo vos. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo lo ves vos? Claro. Entonces... o sea, discúlpame, lejos de la narración, sino poniéndole la intención y dándole la forma, sí, el contexto, ¿no? Y bueno, y de ahí al análisis, Sí. ¿no? El periodismo se divide en tres grandes áreas, que es el periodismo informativo, que es el inmediato, del día a día, el periodismo interpretativo, que también viene con, que es un periodismo que explica cosas, Sí, explica procesos, sí. y no informa sobre suceso. Entonces, este periodismo que explica sucesos es el que trato yo de hacer. Es más, no estoy bien informado un montón de veces. Es decir, no soy un periodista bien informado de saber, uy, ¿qué pasó esta última Claro, hora en Villa claro. Dolores? No me llame a mí, no. Porque no lo voy a saber. Quizá porque estoy leyendo lo que pasó. Bueno, pero estás con la semana información pasada, que o estoy con tenés, otra le estás cosa. dando otra forma. Sí, claro. Entonces, y después el periodismo de opinión, que también trato de hacer, que es ya un periodismo valorativo, ¿no? Que Influyente analiza también. determinados procesos. Y ahí aparece lo de política y politiquería que vos decías, que es otro tema, ¿no? Yo escribí el otro día, grabé una columna para la radio en donde lamento la cantidad de politiquería que hay, diciendo que la política, la democracia, tal como fue concebida hace 2500 años por los griegos, es un arte, el de la política, y es un acto de amor por el pueblo. Y eso se ha convertido en un negocio, ¿no? Y en donde la gente ya no se aproxima buscando ideales colectivos, conjuntos, comunitarios, sino que se aproxima buscando un interés individual, personal, normalmente, o un trabajo común. O sea, estoy hablando del puntero barrial Sí. que estamos... Un recurso. Claro, que dice, voy a apoyar a este candidato a intendente a ver si le da trabajo a mi hijo. Claro, busco recurso. No tiene nada de malo. No, Quizás pero ni no es tiene lo idea ideal, cuál es la digamos, propuesta que tiene. ¿Cómo? Pero no tiene idea de la propuesta que tiene. Exactamente, o sea, es apostar a uno de los que corren, ¿no? Como cuando va al hipódromo. Sí. Entonces, esa es una actitud. Y bueno, la militancia se ha visto trastocada. Hay una crisis de valores, indudablemente. No sé si llamarle crisis o llamarle cambios. Todo el siglo XXI se vino con estas cosas. Me parece que quizá en cierto plano quizá haya sido un sinceramiento. Y en otro plano, bueno, me parece que empezaron a percudirse ya muchísimas situaciones cercanas a la corrupción y una serie de cosas. Yo acá veo mucha gente en Villa Dolores apoyando a candidatos, a viejos candidatos que ya estuvieron y que, bueno, tienen serias denuncias y serios traspiés, pero bueno, después está esa especie de resignación, voy a votar el menos peor, ¿no? Claro. Como es mejor malo conocido que bueno claro, conocer, o el voto descarte. Un poco esa actitud, sí. O el voto castigo, El o sea, voto voto castigo. cualquiera con tal que no sea este que me viene amargando la vida, ¿no? Miguel, sabemos que venimos con un año electoral en donde está intenso, que se viene no solamente lo regional, lo provincial, lo nacional, y que por supuesto, depende cómo sean las circunstancias, vamos a tener 5 elecciones
elecciones en el año. Más o menos. Junio, lo que va a ser las municipales, también las provinciales Las el provinciales. 25, en agosto las PASO, en octubre las generales. Las nacionales. Y si hay segunda vuelta, nos vamos a noviembre. Claro. Y después venimos a brindar y feliz año. Más o menos. Veremos qué Y pasa. tuvimos un año hiperpolitizado. Por eso me parece y estaría bueno y te convoco públicamente para que nos vengas a contar un poquito tu mirada, cómo lo ves desde lo que conoces, desde lo que podés aportar y por supuesto también ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué te parece? No, me gustaría mucho. Bueno, ojalá que tenga, no sé si decirte el tiempo, pero la posibilidad de ver, porque estamos en un periodo, viste que al anochecer, a la hora se llaman periodos crepusculares, Sí. los periodos de cambio. Sí. Viste que vos vas manejando en una ruta y a veces se ve menos que de noche a esa Sí, hora, sí. cuando a la hora del ocaso, del crepúsculo, bueno. Acá pasa eso, están cambiando las reglas de juego. El bipartidismo que tuvimos, por ejemplo, en el siglo XX ya desapareció Cambió totalmente. totalmente. Vos no entendés cómo pasa que un radical va a trabajar con un peronista. Bueno, ya eres un bricolage. ¿Eh? Es un bricolage. Sí, por no ¿Sí? decir un clericó, ¿no? Bueno, también. Porque a veces también hay alcohol. Entonces, no, es realmente... toda esa ensalada, Sí. ese bricolage, es muy difícil Bueno, de pero leer. discúlpame, tiene es muy que ver- difícil de entender. No, pero a ver. Sobre todo con uno que viene con viejos parámetros, hay que estar con la cabeza muy abierta. A veces hay que entender y a veces hay que comprender de entrada también que que estamos como en una ley de la selva en donde parece la que ley un del sálvese más quien fuerte. pueda, la ley del más fuerte, Sí. el que trabaja con la billetera. Bueno, y una pero serie de acá tenemos cuestiones. que tener en cuenta también que hablamos de política. Y cuando hablamos de política, hablamos de que tenemos que hablar con todos, de todo, con el que nos llevamos bien, con el que nos llevamos más o menos, con el que no nos llevamos, y tratar de lograr un consenso. Hoy es muy difícil. En eso, por ejemplo, Villa Dolores tiene una característica muy especial. Por ejemplo, yo no voy a dar nombres, No. pero es evidente, es decir, hay medios que directamente no intentan ser objetivos, Ajá. no hablemos de objetividad, hablemos de imparcialidad, Sí, que neutralidad. técnicamente claro. O sea, directamente tienen una función de la mañana a la noche de destruir a un determinado espacio político o a un determinado candidato o a un determinado gobernante, Sí. ¿no? Es decir, eso es inédito en los últimos Sí. años. Sabiendo que- yo hace 30 años que estoy en Dolores, vuelvo a decirlo, 32 ya, Sí. trabajando en periodismo de manera continua, con más o menos intensidad, y eso nunca se había visto. Bueno, y el poder que tiene el Sí, medio sí. de comunicación Sí, claro. y Sí. el periodismo en sí, ¿no? Sí, que sí, muchas eso- veces termina influyendo, induciendo, persuadiendo también a la gente, Claro. entre otras cosas que a veces suele ser algo peligroso, ¿no? Yo siempre converso con colegas de otros, de capital, Sí. del capital provincial, Mm. muy poco de capital federal. Y también de otro pueblo, porque nos comunicamos con los corresponsales, y no hay tantos casos así, ¿no? Mirá. O sea que es de un algo para medio destacar. importante que esté abiertamente tirado de manera manifiesta contra Exponiéndose. alguien, aunque haga por ahí ciertos esfuerzos de imparcialidad, ¿no? ¿Cómo? O sea, exponiéndose realmente Sí, o sea, aparte con Sí. tanta insistencia, con una actitud demasiado evidente, ¿no? Bueno, Claro. hoy son cosas que suceden y con eso es como que tenemos que jugar, son las reglas del juego, Sí, ¿no? claro. Y con eso tenemos que convivir. Miguel, quiero agradecerte este No, por tiempo favor, que nos gracias a vos. brindás, conociéndote un poquito, la gente te conoce Gracias ya como profe, como escritor, como poeta, Sí. bueno, por todos lados, por lo que ha transitado y bueno, y para mí es un placer tenerte acá contando un poquito, a ver, que nos expliques cómo está la situación. Así que si te parece y si podés, te vamos a invitar Vamos a nuevamente. dar una vuelta. En este Tenemos mano un a año largo. mano. Mano a mano. Ahí está. Quiero retruco. Quiero retruco, quiero. Miguel Ángel Ortiz estuvo en nuestro valle. Bueno, nada, es un placer estar aquí de nuevo. Yo estuve en la vieja radio de Pacial haciendo una columna en 1997, que no continué después por razones de salud, así que un placer estar acá con Enrique, con Marcelo, y con Vanessa, también ahora, ¿no?
Me sentí largo, porque siempre me cuesta hablar corto. Y hay tantos temas que a uno lo apasionan tanto, en los cuales se querría desplayar, pero bueno. Voy a decir una frase muy original. Los tiempos en televisión son muy tiranos.